Ateneo número 513, titulado Sistemas de soporte para toma de decisiones, inteligencia artificial y radiología, ventajas, herramientas, facilitadores y barreras. Hoy es 2 de julio del 2020. Este Ateneo está enmarcado dentro de los Ateneos Bibliográficos, que es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires, dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Mi nombre es Diego Rabinovich, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y actualmente residente de informática en salud. El objetivo de este Ateneo era revisar conceptos de 3 artículos que me parecieron interesantes para compartir con ustedes hoy en relación a los sistemas de soporte para toma de decisiones con inteligencia artificial y orientados al diagnóstico por imágenes y evaluar qué puntos de contacto pueden tener estos artículos y los conceptos de estos artículos con el trabajo que se realiza en el hospital italiano hoy en día. El primero de los artículos nos habla un poco de inteligencia artificial y sistema de soporte tanto para radiólogos como para médicos solicitantes y la potencialidad y las ventajas que puede tener la sinergia entre los mismos. El segundo artículo nos habla de un sistema de soporte específico que menciona en el primer artículo y me parecía interesante compartir algunos elementos de la creación de este sistema de soporte. Este artículo está más enfocado al desarrollo de ese sistema, no tanto capaz a la inteligencia artificial. Y el tercer artículo volvemos a inteligencia artificial un poco y habla sobre factores facilitadores y algunas barreras o factores que pueden dificultar la implementación de herramientas con inteligencia artificial para el soporte en el flujo clínico. Por último, la idea es ver, como mencioné antes, qué conceptos de estos artículos tienen contacto con el hospital y cuáles no. Entrando en el primer artículo, con el enfoque creciente que hay en el cambio de paradigma hacia una atención basada en valor y no tanto en volumen, en una transición a modelos de reembolso basados en valor y no en volumen, las guías para la atención clínica adquieren mayor importancia tanto en el diagnóstico como en la terapéutica. Dentro de las especialidades de diagnóstico por imágenes, las herramientas de sistemas de soporte surgen como una influencia cada vez más para ayudar a impulsar una atención que sea más asequible y de alta calidad. Los beneficios, tanto para los radiólogos como para los médicos solicitantes o el punto de solicitud de los estudios, son ampliamente reconocidos, documentados y promovidos por instituciones de atención médica, por grupos especializados como puede ser la ACR, que es la American College of Radiology, una de las asociaciones más grandes de radiología de Estados Unidos. La idea de este artículo es explorar ventajas y potenciales aplicaciones que pueden salir de la vinculación entre los avances emergentes de inteligencia artificial y los sistemas de soporte. Originalmente los sistemas de soporte estaban orientados más a lo que es el registro clínico electrónico y a los médicos solicitantes para la selección del estudio apropiado, el punto de cuidado radiológico, que sería, digamos, la realización de los informes, comenzó a ser explorado más recientemente. En este contexto, surge un marco de trabajo, una herramienta llamada Computer Assisted Reporting and Decision Support, que es un framework patrocinado por la ACR, que la idea es que sirva como base para los sistemas de soporte en el entorno de trabajo radiológico, es decir, estar integrado en el entorno de informes y en el flujo de trabajo e incorporar sistemáticamente guías basadas en evidencia, consenso, algunos parámetros para la práctica y estándares técnicos. Una de las ventajas de esto sería generar una mejor estandarización de informes, una disminución en la variabilidad entre los observadores, entre los médicos informantes, mejorar el acuerdo con las guías de atención prevalentes, aumentar la integridad en el cumplimiento de las recomendaciones de lo que puede ser imágenes de seguimiento. Pero para esto hay algunos desafíos que pueden ser la obtención de los datos estructurados sin requerir pasos adicionales, es decir, acá es donde podrían entrar los algoritmos de inteligencia artificial para la extracción automática de ciertas características que pueden servir como los inputs o los datos de entrada para estos módulos de reporte asistido. Entonces podemos plantear 3 escenarios, uno que es el de sistema de soporte clásico,
en donde el input está dado simplemente por los médicos radiólogos en los campos que están predefinidos en los software de reporting, y se genera un informe estructurado, una situación híbrida en donde el input está dado tanto por el radiólogo como por la herramienta de inteligencia artificial, y un tercer campo de máxima que sería el input solo por la herramienta de inteligencia artificial para después ser revisado el reporte por el radiólogo. Un ejemplo de esto podemos darlo en la medición de la edad ósea en radiografías pediátricas. Tradicionalmente lo que se usaba era un libro físico, digamos, que tenía todas las etapas de la maduración esquelética del niño estratificadas por edad y género. Lo que se hacía era una comparación, esto servía como guía para una comparación con el examen actual. Esto resultaba ser muy funcional, pero no era muy amigable con el flujo de trabajo. Entonces, lo que propone este artículo nos habla de una sinergia entre el sistema de reporte asistido e inteligencia artificial. Esta herramienta podría proponer una hipótesis inicial sobre la edad del paciente, o sea, el output de esta herramienta con la predicción ósea podría rellenar automáticamente los inputs requeridos por el radiólogo para un módulo específico de esta herramienta de reporte. Entonces, la herramienta nos va a mostrar imágenes que cree que son similares en edad. Los radiólogos pueden seleccionar una variedad de estos ejemplos para ayudar en la confirmación, y estos ejemplos además pueden reducirse rápidamente según el género y la edad, tal vez utilizando algunos metadatos del DICOM, que es el formato de imágenes estándar. Al final el radiólogo selecciona una imagen que coincide más estrechamente con lo que es la imagen del paciente, y se genera un lenguaje con un informe con un lenguaje apropiado, con el cálculo de edad ósea, realizando de esta manera un informe estructurado y firmado de una manera mucho más eficiente. Entonces, la sinergia de los sistemas de soporte de inteligencia artificial, podríamos ver en que además estas herramientas de reporte asistido no solo generarían estos informes estructurados, sino que definiría cuáles son los datos claves que se tienen que obtener y almacenarse además del informe. Estos datos clave podrían servir como inputs o datos de entrada para el desarrollo y mejoras de las herramientas de inteligencia artificial, como puede ser para la extracción de algunas características de la imagen, o para entrenamiento, por ejemplo, de las redes mediante el etiquetado de las imágenes que van a ser luego utilizadas para dicho entrenamiento. Estas definiciones de los módulos de reporte asistido además pueden ser utilizadas para resaltar algunos outputs que sean críticos de las herramientas de inteligencia artificial, y estos outputs críticos son críticos justamente porque en base a los mismos se tomarían las decisiones. Esto es importante en los escenarios en donde el manejo va a depender específicamente de la imagen. Entonces, los sistemas de soporte impulsados por inteligencia artificial necesitarían enfocarse en estos elementos que van a conducir a las decisiones críticas. Esto va a guiar el diseño de los módulos de sistemas de soporte para generar los datos apropiados y guiar a las herramientas de inteligencia artificial para que alimenten de manera correcta cuáles van a ser los inputs de estos módulos de reporte asistido. Esta combinación permitiría manejar tanto el trabajo diario del informante como finalmente el manejo del paciente. Bien, por otro lado, en relación a los sistemas de soporte para médicos solicitantes, generalmente lo que se busca es superar lo que es la sobreutilización inapropiada de imágenes que tengan bajo valor y alto costo. En este sentido, la ACR, la American College of Radiology, que había mencionado antes, digitalizó algunos criterios de uso apropiados en lo que es una herramienta que se llama ACR Select, para permitir el acceso en el punto de cuidado de los médicos solicitantes a la hora de solicitar los estudios. Esta plataforma es una plataforma nacional que brinda información adecuada de lo que es la solicitud del estudio, basada en evidencia para un amplio espectro de escenarios clínicos. La idea de la sinergia con los sistemas de soporte es guiar justamente en la evaluación de la imagen
más adecuada para los pacientes. Este modelo de los criterios de uso apropiados con los sistemas de soporte basado en este paradigma de ACR Select permitiría que el solicitante elija un estudio y seleccione alguna indicación estructurada. Además, el sistema de soporte entonces proporcionaría una retroalimentación sobre cuál es la idoneidad con la indicación, la idoneidad del estudio, de la solicitud del estudio con la indicación clínica seleccionada. Genera una puntuación de idoneidad de 9 puntos, desglosada en colores y categorías como no apropiado, puede ser apropiado o apropiado. La mayoría de los sistemas permiten mantener esta elección original, seleccionar un examen que creen que un examen de mayor puntaje o incluso cancelar la orden, pero en algunos escenarios los solicitantes no pueden continuar con la orden si la puntuación no alcanza un umbral. En este caso, algo interesante que menciona en el artículo es que se genera un mecanismo de consulta con el radiólogo con una posibilidad de override. Lo que mencionan en esta parte del artículo que es interesante es que esta combinación, este modelo de uso apropiado con los sistemas de soporte mejorará la calidad, disminuye los exámenes de bajo valor hasta un 15% y reduce los costos asociados con las imágenes. Esto es interesante, pero este enfoque además tiene limitaciones, digamos, las complejidades del contexto clínico existen, tal vez la selección de una indicación aislada sin datos clínicos adicionales pueden dificultar la determinación de cuál es el estudio más apropiado. Por ejemplo, un ejemplo que ponen en el artículo que es interesante, tal vez para la vigilancia de una lesión quística renal, la ecografía puede ser la primera modalidad recomendada por esta combinación de uso apropiado de las guías de los criterios de uso apropiado con los sistemas de soporte, pero con una revisión más profunda y detallada de la historia clínica se puede revelar que tal vez tenga una lesión hepática indeterminada. En ese caso, por ejemplo, ¿no? En ese caso una tomografía abdominal trifásica, que es una técnica para estudiar ese tipo de lesiones, podría ser el examen más apropiado. Entonces, la idea, un concepto muy interesante que plantean acá es el de la representación digital del paciente, digamos, al analizar no solo las imágenes, sino también las características del registro médico, por ejemplo, mediante técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Acá es donde entraría para los solicitantes tal vez y en relación a el diagnóstico por imágenes, la inteligencia artificial. Este shift, digamos, de configuración centrada solo en la imagen, una perspectiva de paciente completo, es de lo que hablan cuando hablan más de la representación digital del paciente. La idea sería una generación de formas más efectivas de sugerencia de exámenes de imágenes que cumplan con múltiples objetivos clínicos y tal vez puedan agrupar algunos exámenes recomendados en menor cantidad de citas posibles para el paciente, por ejemplo. Entonces, los algoritmos de inteligencia artificial harían un monitoreo del registro clínico a nivel de cohorte para tratar de identificar qué beneficios pueden traer alguna evaluación específica, alguna vigilancia por imágenes, una investigación radiológica posterior o que pueda tener alto valor, que este sería, digamos, el objetivo principal. Esto generaría diagnósticos más tempranos, reducción de adquisiciones que tengan bajo valor y de procedimientos innecesarios y de tratamientos retrasados que pueden llegar a ser más costosos. Un concepto del que hablan acá es de una era de detección personalizada, que suena un poco futurista, pero es sumamente interesante. En conclusión de este artículo, la idea que plantean principal es tratar de aprovechar la capacidad de la inteligencia artificial para caracterizar y cuantificar automáticamente los datos del paciente, tratando así, digamos, de que el contexto clínico del paciente sea mucho más accesible y que las imágenes se conviertan en una herramienta que sea más útil para impulsar una atención basada en el valor, como vimos al principio en esta transición de modelos, tanto para los médicos solicitantes como para
para los radiólogos, esta sinergia entre la inteligencia artificial y los sistemas de soporte podría desempeñar un papel importante en la mejora de los resultados de su trabajo. Y acá están los conceptos principales que me parece que se destacan de este artículo, es que se adecua tanto la adecuación, la solicitud de estudios como el valor que se obtiene de los informes resultantes de esos estudios solicitados para la atención del paciente. Aunque este potencial es muy, digamos, se espera mucho, digamos, tiene mucho potencial esta sinergia, la implementación en el flujo de trabajo tiene que hacerse con mucho cuidado. La implementación clínica de herramientas de inteligencia artificial está todavía en su infancia y digamos, el desafío de la introducción de las herramientas de soporte con inteligencia artificial debería hacerse sin fricción en el flujo de trabajo clínico, y los outputs que entreguen estas herramientas tendrían que ser interpretados efectiva y eficientemente por los usuarios. Esto vamos a hablar un poco más adelante en el tercer artículo. Ya metiéndonos un poco en el segundo artículo, este artículo nos habla más de la creación de una herramienta de soporte para la toma de decisiones, en este caso de soporte para el reporte, que es la decisión que toma el radiólogo cuando realiza el informe. Tradicionalmente, para la realización de los informes se utilizaba un estilo abierto. Un estilo abierto de informe brindaba la flexibilidad necesaria para poder interpretar una gama de hallazgos en las imágenes bastante amplia, que podrían estar complicados además por una gama amplia de contextos clínicos. Esto generaba tal vez una variabilidad indeseable entre los observadores, que podría llegar a frustrar a médicos solicitantes y complicar la atención del paciente. Para el éxito, digamos, de la atención de diagnóstico por imágenes, es fundamental disminuir la variación innecesaria en los informes y producir informes que sean concordantes con las pautas, digamos. Y sobre todo en este marco, en este contexto de modelos basados en el valor. Entonces lo que hacen hincapié en este artículo es que se hace un fuerte impulso hacia una mayor estructura y estandarización de los informes. Algunas de las causas que mencionan además como posibles de esta variabilidad interobservador es la limitada integración de las guías clínicas en el flujo de trabajo. Es menos probable que sistemas basados en registros clínicos sean efectivos para impactar significativamente en lo que es radiología, ya que tal vez los registros clínicos no siempre son central para el flujo de trabajo. La estrategia de integración a la que apuntan en el punto de cuidado radiológico, como había mencionado antes, que sería el informe, se centraría más en lo que puede ser, por ejemplo, el PACS o el RIS o el software de reconocimiento de voz incluso. Entonces, el objetivo de este marco de trabajo, de esta herramienta de reporte asistido, sería integrar sistemáticamente las guías clínicas en este caso particular hablan de software de reconocimiento de voz, ya que es la herramienta que utiliza el radiólogo para generación de informes en un 85% en Estados Unidos. Esto permitiría que grupos de creación de guías, como pueden ser el ACR, la American College of Radiology que había mencionado antes, definan guías en un lenguaje estándar de definición abierta. De esta manera, algunos vendors, digamos, empresas comerciales de software de reconocimiento de voz o PACS podrían aprovechar estas definiciones para presentar a las guías clínicas como una interacción de apoyo a la decisión en el momento de la interpretación. Un ejemplo que mencionan en el artículo es, por ejemplo, la codificación de las pautas o las guías de la ACR disponibles para el tratamiento del manejo del nódulo suprarrenal descubierto accidentalmente en una tomografía en el marco de este sistema de reporte asistido, comúnmente denominado incidentaloma. Esta herramienta podría proporcionar cuáles son las descripciones necesarias para la descripción, valga la redundancia, del nódulo, por ejemplo el tamaño, la presencia de grasa macroscópica, la estabilidad en relación a estudios previos y cómo se viene siguiendo, y determinar un tratamiento, un manejo apropiado de lo que puede ser este nódulo basado en las guías,
y al final generar e insertar automáticamente en el informe y en un lenguaje estandarizado los hallazgos de la imagen y lo que puede llegar a ser un seguimiento clínico necesario. Entonces, las definiciones de este módulo de reporte asistido, de esta herramienta, de este marco, de estas pautas de reporte asistido, tendrían los siguientes elementos, que son metadatos descriptivos, definiciones de los elementos de los datos, un árbol lógico y un conjunto de plantillas asociadas con posibles endpoints o puntos finales. Se eligió en esta herramienta de XML como el formato de archivo base por default para expresar las guías clínicas como documentos estructurados y que sean legibles por computadores. Entonces, pasando a los elementos que componen esta herramienta de reporte asistido, tenemos la metadata, que es la que abarca la información descriptiva básica sobre la guía, las conexiones ontológicas que pueda tener, parámetros con respecto a qué exámenes o en qué pacientes se aplica, y también insinúa, digamos, cómo la misma podría activarse dentro de un sistema de reporte. Los elementos de los datos, la definición de los elementos de los datos va a especificar cuáles son los valores de los inputs utilizados para impulsar el árbol de decisión y además, bueno, posibles valores que pueden ser intermedios o outputs asociados al algoritmo. Vemos, por ejemplo, en la parte de arriba a la derecha que nos muestra los elementos del dato diseñados para solicitar y retener un valor numérico que va a ser ingresado por el usuario final, y abajo a la derecha nos muestran los elementos de los datos de elección, en donde el usuario va a poder seleccionar uno de varios valores predefinidos. Por otro lado, otro de los elementos es el árbol lógico, que frecuentemente se definen como árboles de decisión tipo diagrama de flujo para la representación en el formato de esta herramienta de reporte asistido. Esta lógica tiene que codificarse formalmente como una estructura de ramificación de puntos binarios, de puntos de decisión binarios basados en lógica booleana y outputs asociados o puntos de decisión adicionales. Por último, los endpoints, que van a especificar el texto que se va a insertar en el informe según la serie de entradas que se ingresen. Van a resultar en la selección de un endpoint dado y se van a proporcionar múltiples o la plantilla que corresponda, que va a especificar el texto que se va a incluir en el informe, que el mismo va a poder incluir hallazgos, impresiones o incluso recomendaciones. Las plantillas, además, pueden insertar valores de los inputs en el texto final para mejorar la aplicabilidad del texto. Además, uno de estos endpoints podría definir otras acciones a tomar, como puede ser la activación de un sistema de gestión de resultados críticos o una recomendación incluso para imágenes de seguimiento. Por otro lado, ellos también disponen de un software de implementación de referencia en donde se carga el XML con este módulo de reporte y permite al usuario interactuar con ellos. Una vez que se elige el módulo para interactuar, los inputs relevantes se van mostrando a la izquierda y a medida que el usuario cambia los valores, la salida para el texto del informe se va actualizando a la derecha. Entonces, como conclusiones de este artículo, nos dicen que cualquier persona o asociación interesada en crear un módulo de reporte asistido puede descargar el archivo de definición y utilizar un editor XML para crear un nuevo módulo. Posiblemente puede ser utilizando un módulo existente como plantilla. Pueden descargar luego y ejecutar el software de implementación de referencia para ver si el código es correcto y si se genera la salida deseada para cada posible conjunto de los inputs que seleccionen, y una vez que se confirma la fidelidad del archivo de definición con la guía clínica, la herramienta ya está lista para implementarse dentro de en este caso podría ser un software de reconocimiento de voz que cuente con esta funcionalidad. Lo importante que remarcan en las conclusiones del artículo me parece que es esto, que la definición del
del formato del software de implementación de referencia están disponibles gratuitamente. La idea de esto es tener tiene una intención de capacitar a los radiólogos y los grupos expertos en un entorno de autoría compartido, digamos, para trabajar en conjunto para desarrollar un ecosistema de módulos de reporte asistido y soporte para la decisión. Esto sería un punto de partida para un proceso de mejora continua de la calidad relacionado con proporcionar interpretaciones que sean consistentes, claras y basadas en evidencia. Por último, nos metemos en el último artículo. Este artículo primero hace una introducción en donde nos cuenta un poco sobre la historia, digamos, de las aplicaciones de inteligencia artificial. Nos habla de que el rendimiento técnico de las aplicaciones de inteligencia artificial está en aumento continuo, pero la implementación en la práctica hasta ahora fue compleja y lenta. Digamos, formas anteriores de aplicaciones, este tipo de aplicaciones, como los primeros sistemas de diagnóstico asistido por computadora, no lograron una adopción generalizada, más que nada por esto, por un bajo rendimiento técnico y además un tema importante que es sobre el que se centra más que nada este artículo son los aspectos organizacionales o sociales que fueron ignorados en gran medida. Digamos, la implementación de este tipo de herramientas en entornos hospitalarios tiene una gran variedad de stakeholders con distintos procesos organizacionales, con rutinas sólidas, con distintas identidades profesionales y además estrictos estándares legales y regulatorios. El objetivo de este trabajo es la evaluación de factores que facilitan y dificultan la implementación exitosa de este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, pero no solo en aspectos tecnológicos, sino también centrados en aspectos organizativos y sociales. Para realizar este estudio utilizaron un marco de trabajo, un framework denominado NAS, Non-Adoption, Abandonment, Scale-Up, Spread and Sustainability, adaptado para radiología. Digamos, este es un marco que está desarrollado para estudiar justamente el desarrollo de programas tecnológicos en tiempo real e identificar y gestionar sus incertidumbres e interdependencias emergentes. Digamos, lo que busca es identificar factores de éxito y fracaso en la implementación de aplicaciones de inteligencia artificial, en este caso específico en radiología, pero centrándose más en aspectos organizacionales como había mencionado. Se realizó un estudio de múltiples casos integrados investigando 7 hospitales holandeses. El foco se puso en los departamentos que utilizaron Bone Expert, que es una herramienta, como les mencioné en el primer artículo, para evaluación automatizada de la madurez ósea en radiografías de manos de pacientes pediátricos y realizaron 24 entrevistas semiestructuradas con distintos perfiles de entrevistados como distintos tipos de radiólogos, radiólogos con distintas experiencias como senior, junior, consultores legales, médicos clínicos, gerentes, científicos de datos y consultores de implementación. Ya entrándonos un poco en los factores facilitadores, uno de los que mencionas es la presión sobre los presupuestos en salud, que estimula a los hospitales holandeses y servicios de radiología a desarrollar e implementar tecnologías innovadoras que prometan eficiencia y o ganancias de calidad. Otro de los factores que encuentran como facilitadores es que a pesar de la poca evidencia empírica, tanto radiólogos como gerentes o administradores del hospital y desarrolladores de tecnología esperan un gran valor agregado de las aplicaciones de inteligencia artificial en la práctica clínica. Dentro de los beneficios principales que esperan son diagnósticos más precisos y objetivos, disminución de errores, automatización de tareas engorrosas, disminución de cargas de trabajo, ahorro en el tiempo y informes más consistentes entre pares. Otro de los factores que encuentran como facilitadores a partir de la experiencia, sobre todo, que mencionaron los entrevistados, es la fácil integración al flujo de trabajo en sistemas existentes ya utilizados. Esto nos puede hacer referencia más que nada a la menor cantidad de clics posibles y una implementación sin grandes cambios en el flujo de trabajo. Otro de los factores facilitadores que mencionan es la apertura hacia la aplicación de inteligencia artificial expresada mediante la adopción de estrategias de innovación específicas dentro del servicio de todo el hospital. Facilita mucho esta implementación, es decir,
eh, políticas que vienen de arriba sobre la implementación de este tipo de herramientas siempre facilitan la implementación de las mismas. Uno de los factores más importantes que mencionan como facilitadores es la presencia de usuarios clave, que son usuarios que poseen una iniciativa eh, y estimulan la implementación de este tipo de herramientas. Son usuarios que tienen un interés particularmente fuerte en aplicaciones de inteligencia artificial y generalmente comprenden mejor que el promedio los aspectos técnicos. Generalmente, para superar la oposición de algunos colegas que pueden ser escépticos, utilizan diversas estrategias como puede ser proporcionar información general sobre inteligencia artificial o sobre alguna aplicación específica de inteligencia artificial, en particular a través de artículos científicos, libros o presentaciones, promover oportunidades para experimentar con alguna aplicación, por ejemplo a través de un showcase o versiones de test. Estas son las estrategias que utilizan y el objetivo sería generar confianza, familiarizar y convencer a adoptadores directos como radiólogos o indirectos como médicos de referencia. Por último, uno de los factores facilitadores que recabaron en esta serie de entrevistas que utilizaron fue que la Sociedad Radiológica de los Países Bajos sirve como una plataforma de intercambio de conocimientos entre los miembros que facilitaría la implementación de estas aplicaciones. Pasando a las barreras, una de las barreras que lograron recabar es que la percepción del desempeño técnico de la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial puede ser pensada como inconsistente. Esto técnicamente se refiere al rendimiento de los algoritmos, a la sensibilidad y a la especificidad, es decir, una gran cantidad de falsos positivos pueden crear trabajo adicional para el médico. Esto pasaba, por ejemplo, con los sistemas de diagnóstico asistido anteriores que no tuvieron éxito. Una gran cantidad de falsos negativos puede ser aún más peligroso, ya que alguna lesión puede pasarse por alto. Digamos, en un contexto de falta de comprensión técnica de la inteligencia artificial, algunos radiólogos dudan de la calidad y seguridad de una aplicación y no los adoptan y los abandonan. Esta falta de conocimiento, digamos, no es un requisito que se solicita a los informantes, conocimientos básicos de ciencia de la computación y programación, pero estos son o pueden ser tal vez un conocimiento mínimo imprescindible para evaluar la calidad, seguridad y por lo tanto la confianza en la fiabilidad de la aplicación de este tipo de herramientas con inteligencia artificial. Otra de las barreras que encontraron es que en la planificación y el monitoreo de la implementación de estas herramientas de inteligencia artificial tiende a ser de manera estructurada. Esto desde una perspectiva organizacional, los beneficios clínicos o los objetivos a lograrse mediante la aplicación de este tipo de herramientas no están claramente establecidos de antemano, entonces son difíciles de evaluar post implementación. Esto es como sucede en cualquier implementación. Desde una perspectiva del flujo de trabajo, los planes de implementación tal vez no especifican cómo integrar la aplicación en el flujo de trabajo y hay variaciones significativas entre los diferentes departamentos o servicios. Además existe una limitación del trabajo de monitorización de las prácticas y del impacto de esta implementación. Generalmente esta naturaleza no estructurada de los procesos de implementación dicen que puede explicarse por la ausencia de guías oficiales de mejores prácticas. Otra de las barreras que encontraron en este trabajo es la falta de evidencia empírica sobre el efecto de las aplicaciones de inteligencia artificial en el flujo de trabajo, así como su valor agregado. Generalmente medir los beneficios clínicos y organizativos de la inteligencia artificial a nivel micro resulta difícil. Por ejemplo, no existe una metodología estándar para medir los aumentos de la calidad diagnóstica. Cuando lo que mencionan es que cuando hay evidencia disponible sobre el rendimiento técnico, por ejemplo, con la herramienta que mencionamos al principio de Bone Expert para medir la edad ósea, las publicaciones sobre la validación de algoritmos se basan más que nada en el laboratorio y no tanto en el entorno clínico. Otra de las barreras que encuentran es la financiación de las aplicaciones de inteligencia artificial es incierta, ya que la falta de evidencia sobre el valor agregado es necesaria para respaldar a veces
la adopción y las decisiones de inversión. Mencionan que los beneficios y los costos del uso de la inteligencia artificial puede dividirse de manera desigual entre los distintos departamentos o servicios, complicando así la decisión de financiación. Otra de las barreras que encontraron en este artículo es que la aceptación y la confianza de los adoptantes directos e indirectos en las aplicaciones de inteligencia artificial difieren enormemente. Hablan acá de un tema que me pareció muy interesante, que es esto de la importancia de la creación de una narrativa correcta en torno a la inteligencia artificial, con el objetivo de superar la resistencia, enmarcando a las aplicaciones de inteligencia artificial como copilotos, es decir, para obtener una mejora del rendimiento mientras se mantiene el control, una especie de empoderamiento. Por último, la última barrera que mencionan es la falta de jurisprudencia, en este caso más específico del Reglamento General Europeo de Protección de Datos y Reglamento de Dispositivos Médicos, que conduce a incertidumbres regulatorias y legales. Lo que mencionan es que actualmente las marcas CE, que son el testimonio por parte del fabricante de que su producto cumple mínimos requisitos legales y técnicos en materia de seguridad, se otorga sin requerir pruebas de desempeño y beneficios adicionales para la práctica clínica. Hablan de un nuevo MDR que debería salir en el 2020, que requiere una certificación CE a través de un organismo notificado y requiere un gran aumento en el requisito de la calidad, seguridad y vigilancia posterior a la comercialización. Además, lo que mencionan es que los entrevistados expresaron preocupación por la cuestión no resuelta de la responsabilidad legal que pueden, la responsabilidad legal, digamos, por daños que pueden ocurrir debido a falsos negativos y falsos positivos que resultan de un diagnóstico generado por inteligencia artificial. Bien, por último, y para ir cerrando, vamos a hablar un poco de lo que se hace en el Hospital Italiano Buenos Aires, más específicamente en el Departamento de Informáticas de Salud y en el programa de inteligencia artificial. El programa de inteligencia artificial encara cada proyecto de una manera bastante estandarizada, con un análisis de factibilidad, con un desarrollo de toda la documentación necesaria y los protocolos de investigación, un desarrollo y una validación de la herramienta, una integración al flujo de trabajo y finalmente una evaluación externa. Aquí se encuentran muchos actores involucrados, como son los servicios, dependiendo del proyecto que sea. En este caso podría ser diagnóstico por imágenes y distintas áreas del departamento como informática clínica, innovación e investigación e ingeniería software. Dentro de los proyectos que se realizaron en este programa encontramos Artemisia, que tiene como objetivo desarrollar, validar e implementar estrategias de análisis basadas en aprendizaje profundo para un análisis integral de los estudios mamográficos. La primera fase se basó en la categorización de la densidad mamaria y la idea era disminuir la variabilidad de esta categorización entre los médicos informantes e identificar pacientes de alto riesgo para contribuir a un screening mamario de precisión. La implementación en el flujo de trabajo se dio mediante la implementación en el RIS como un sistema de soporte con una sugerencia diagnóstica de la densidad mamaria hallada por la red y estaba embebida dentro del software de reporte de los médicos. Por otro lado, otro de los proyectos que se encuentra en el programa de inteligencia artificial del Hospital Italiano es el de T-Rex o inteligencia artificial en radiografía de tórax. El objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta para la detección automática de hallazgos en radiografías de tórax mediante redes de aprendizaje profundo. En la primera fase se basó en la detección de opacidades pulmonares, neumotórax, derrames pleurales y fracturas costales. La implementación en el flujo clínico de trabajo se dio en dos lados, principalmente en la historia clínica, como sistema de soporte para médicos no especialistas en diagnóstico por imágenes, y por otro lado en el RIS o sistema de informe, sistema radiológico, como sistema de soporte, y además para la priorización de informes informes de los estudios que tengan hallazgos positivos centrados en el médico radiólogo. Entonces, como conclusiones, la idea era
era ver un poco qué puntos de todo lo que charlamos hasta ahora y de los artículos que quería compartir con ustedes podemos relacionar con este trabajo que se hace en el hospital italiano. Primero, algunas cuestiones que sí vimos y que sí tienen contacto, por ejemplo, esto de la disminución de la variabilidad interobservador, lo vimos con los proyectos que acabo de mencionar recién, la idea es tratar de hacer informes más estandarizados y mejorar el acuerdo, la priorización de informes, digamos, mediante el análisis de este tipo que realiza este tipo de herramientas, es detectar hallazgos que necesiten tal vez un retorno de informes o un turnaround de informes veloz y más rápido. La fase de la integración, digamos, siempre cuando se plantea la integración en el flujo clínico, se trata de que sea esto con menos clics y sin interrumpir el flujo de trabajo. La estandarización del análisis, la factibilidad, el desarrollo, la validación, la implementación y la evaluación. Esto es un poco de los que hablaba, la manera de trabajo que se tiene, tratando de estandarizar, que todo sea así para, como vimos en el último artículo, sobre todo, tratar de que no sea dispar, digamos, todas estas etapas, tanto el análisis como la validación de la herramienta, el desarrollo, incluso la implementación y posterior monitoreo. Usuarios clave existen, están y es un trabajo continuo con los mismos para desarrollar estas herramientas con todos los referentes de los distintos servicios. En este caso, lo que mostré era de radiología, pero existen en todos los servicios y son muy importantes, tal como menciona el último artículo. La idea de esto es, como mencioné sobre todo, capaz al principio, esto de disminuir los estudios que son innecesarios, incluso pueden llegar a ser dañinos para el paciente. En el caso más específico de orientación a diagnóstico por imágenes, hablamos de radiación, digamos, radiación que el paciente tal vez no necesite para su diagnóstico, y esto disminuye los costos. Un estudio que no se pide, no involucra el costo de realizarlo. Esto en general es para mejorar la calidad de atención, que es el objetivo máximo, mejorar la calidad de atención al paciente. Se acompañan políticas, como vimos, este era un factor facilitador en la implementación de este tipo de herramientas de soporte e inteligencia artificial. Existen políticas tanto del departamento, del servicio del hospital que acompañan. La financiación existe, siempre se está en la búsqueda de poder, de socios, digamos, para poder desarrollar este tipo de herramientas, pero existe. Y por último, la estandarización del proceso de cuidado. Este me parece que es uno de los conceptos más importantes de todo el Ateneo, básicamente. La idea de generar todas estas herramientas, me parece que esto de estandarizar el proceso de cuidado, tanto puede ser, digamos, para modelos, para este shift de modelos de reembolso o para la seguridad del paciente y la atención y la calidad, me parece fundamental. Por otro lado, algunas cuestiones, digamos, que están pendientes o que no, tal vez no se aplican tanto hoy en día, pero que nada, justamente habría que desarrollar o podrían ser desarrolladas. Sistema de reconocimiento de voz, la verdad que es muy utilizada, tal vez no en el hospital, pero puede ser una herramienta útil para tratar de integrar con estos sistemas, los sistemas de soporte que venimos hablando. Esta herramienta que les mostré del sistema de reporte asistido me pareció muy interesante, la verdad, para justamente esto, estandarizar un poco el reporte y delimitar cuáles son los elementos clave que tienen que estar en todos los reportes. No contamos con una herramienta así hoy en día, pero me parece sumamente útil. Esto del valor agregado, como mencionaba antes, digamos, se espera mucho valor agregado a esto, pero dada la lenta implementación y que todavía está comenzando la implementación en la clínica, es un tema pendiente. La jurisprudencia, como siempre se dice en el departamento, sobre todo, primero los cambios, después las leyes, así que es un tema que se va a ir desarrollando. Y vuelvo a poner acá lo de la estandarización del cuidado, porque si bien hay muchos puntos a favor de esto que se están realizando, todavía falta todavía un trecho para poder lograr una mejor estandarización del cuidado y mejorar la calidad de la atención y la seguridad del paciente. Muy bien, hasta acá llegamos con el Ateneo de hoy. El próximo Ateneo va a ser el Ateneo número 514, dado por Antonella Villavicencio el 16 de julio de 2020, titulado Inteligencia Artificial en Enfermería.
qué puede hacer y qué puede y qué no puede hacer por la profesión. Muchas gracias por su atención y no olviden suscribirse al canal de YouTube del Departamento de Informática en Salud.